Dios les siga bendiciendo, hermanos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Es un gusto, es un privilegio el volver a estar con ustedes después de una semana que no estuvimos. Pero lo importante es de que Dios estuvo aquí. Lo importante es de que Dios nos visitó. Dios sigue estando en este lugar y eso es lo maravilloso. Pues bien, hermanos, ya nos gozamos en la alabanza. Ahora vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a dejar pendiente la última plática que teníamos de la disciplina acerca de la instrucción de los hijos. Y hoy vamos a empezar una serie de prédicas, esperando que pues Dios sea el que hable a nuestra vida. Pudieras decir, ya la he escuchado, ya sé qué es, pero pues creo que la palabra de Dios sigue vigente hoy en día. Génesis 2, le vamos a dar lectura desde el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gracias por permitirnos abrir tu escritura, Señor. Gracias por traernos hasta este lugar. Gracias, amado Dios, porque podemos estar un día más en tu presencia, Señor. Padre, ahora, amado Dios, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos la dirección tuya, amado Dios, para poder entender tu palabra, Señor, lo que quieres hablarnos esta mañana, Señor. Padre, habla nuestra vida, Señor. Pon esta palabra en cada uno de nosotros para que podamos entenderla, Señor. Y pues, amado Dios, que podamos mirar a lo mejor errores, fallas que hemos cometido, pecados delante de ti, y pudiera ser que por eso, amado Dios, nuestra familia no está de acuerdo a tu voluntad. Padre, háblanos esta mañana en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Bueno, pues hoy vamos a tocar el tema de la familia, hermanos. Creo que esto es importante porque hoy en día, donde miramos tanta deficiencia en las familias, donde vemos tantas familias disfuncionales, donde vemos la crisis que hay en las familias, pues no está por demás que podamos hablar acerca de este tema.
No está por demás que podamos mirar a lo mejor cómo está funcionando nuestra familia. A lo mejor qué he hecho para que mi familia funcione. ¿Qué estoy haciendo para que la familia vaya de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí? Pues hoy vemos que hay muchas causas por las cuales las familias no caminan de acuerdo a la palabra. Y es precisamente por ese motivo, porque han dejado a un lado el manual perfecto de la familia, que es la Biblia, la palabra de Dios. Porque ahí podemos encontrar claramente cómo se formó una familia, cómo debe de ser una familia. Ahí encontramos cómo amar a nuestra familia, cómo guardar a nuestra familia también de este mundo, cómo instruir a nuestra familia, inclusive cómo alimentarla, cómo educarla. Pero todo lo contrario vemos hoy tristemente en las familias. ¿Sí? La gente trata de hacerlo a su manera. La gente trata de hacerlo porque ella piensa que es de esta manera, porque ella piensa que es de aquella manera. ¿Y qué resultado tenemos de todo esto? Familias disfuncionales, jóvenes que están tomando malas decisiones para formar una familia, ¿sí? Porque se ha dejado a Dios a un lado, porque se ha dejado al que creó a la familia a un lado. Se han olvidado para irse detrás de sus propias ideas, detrás de ideologías que el mundo está trayendo, ¿verdad? Se han ido detrás de pensamientos, a lo mejor de hombres, a lo mejor de religiones, que ni ellas mismas les ha dado resultado, ¿sí? Se han ido detrás de ideas que dicen, bueno, es que lo práctico y lo sencillo es a lo mejor unirse nada más simplemente. Una unión libre, eso es lo práctico, ¿sí? Pero Dios ha dejado establecido cómo se iban a formar las familias. Dios nos ha dado a través de la Escritura los principios para formar una familia. Y ya lo estamos mirando en este pasaje, ¿verdad? Ya lo vemos en este pasaje, pues cómo Dios se fijó y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, ¿sí? Entonces el propósito de la creación del hombre fue para que Dios revelara a este mundo, al propio universo, su propia gloria y perfección. El hombre habría de tener no solo puntos de parecido a Dios, sino que había de demostrar que era realmente la creación perfecta de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque trae la imagen y semejanza de Dios. Porque así lo pensó Dios cuando formó al hombre. ¿Sí? Y los rasgos de esta semejanza son distintos, son varios, son variados. Y son maravillosos, hermano. ¿Sí? Porque al hombre le dio el dominio sobre toda criatura, sobre toda la creación, ¿sí? Para que ahí el hombre mostrara el poder que Dios le había dado, para que rigiera este universo, ¿sí? Para que gobernara este mundo. Pero también Dios había puesto lo que ningún ser creado había dado, ¿sí? Una mente para razonar las cosas, ¿sí? Una fuerza mental que estaba en el ser humano y que nadie la tiene. Nadie tiene la mentalidad que el hombre tiene, ¿sí? A ningún ser creado, a ningún animal, a ningún ser le dio lo que le dio al hombre. ¿Para qué? Para que representara dignamente a Dios, para que mostrara las cualidades de Dios, para que mostrara toda la gloria
la justicia de Dios, la santidad de Dios, ¿sí?, fuera manifestada a través de la vida de un hombre, de un ser creado. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el hombre fue la corona de la creación, porque trae pues muchas cosas en la mente, en el cuerpo, que otros no traen. ¿Sí? Bueno, Dios lo creó con ese propósito. Pero llegó el momento en que cuando ve al hombre, lo ve solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, sí, ya lo había creado a su imagen, pero ahora faltaba el complemento, faltaba ese complemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quería que ese hombre tuviera un hogar. Dios quería manifestar en ese hogar el amor del varón hacia la mujer, hacia la varona, ¿sí? Y quería mostrar también el amor del padre hacia el hijo. ¿Sí? Tenía que reflejarse en esos hogares, en ese hogar. Por eso Dios dijo, le haré ayuda idónea. ¿Sí? Tenía que mostrarse una familia que buscara a Dios, una familia que agradara a Dios. ¿Sí? Entonces, vemos que cuando estudiamos la palabra de Dios y cuando vemos cómo se formó una familia, pues tenemos que encontrar los fundamentos de esa familia en la palabra de Dios. Ahí está el fundamento, cuál fue el propósito, cuál es la enseñanza que nosotros sacamos de la palabra de Dios para poder decir, este es el orden perfecto para formar una familia. ¿Sí? Pensemos por un momento en el amor de Dios, pues en ese amor que tiene como propósito bendecir al ser humano. Porque es la corona de la creación, somos la corona de la creación y tenemos que mirar detenidamente cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra. El hombre fue creado según esta imagen de Dios, ¿sí? Pero dice que también le dio herencia, también le dio hijos, aparte de la ayuda idónea, ¿sí? Le dio hijos y hizo que en su mente, en su corazón, tuviera un hogar para que ese hogar fuera una semejanza de lo que es el cielo aquí en la tierra. Y muchos hogares cuando caminan conforme a la voluntad de Dios son un reflejo del cielo aquí en la tierra, hermanos. Pero por el contrario, otros hogares que no quieren poner por obra la voluntad de Dios es el reflejo del infierno, esos hogares aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, pues hay mucha claridad en la palabra de Dios para que podamos entender y valorar una relación con la familia, una relación matrimonial, una relación con los hijos. ¿Sí? Y pues con la ayuda de Dios esperamos que podamos, hermano, transmitir esta idea de Dios hacia nosotros, ¿sí? Entonces, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán, ¿sí? Sí hizo toda la creación, todo, pero le dijo al hombre, mira, tú eres el que va a ponerles nombre, tú eres el que va a gobernar sobre todos estos seres criados, tú estás por encima de ellos, ¿sí? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea, dice. ¿Sí? Entonces, Dios que hace perfectas las cosas,
Dice, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. ¿No te has preguntado por qué Dios, en lugar de haber tomado una de sus costillas, por qué no tomó un dedo? ¿Por qué no tomó una mano? ¿O por qué no le quitó una parte de la cabeza? ¿Sí? ¿Por qué Dios no lo hizo? ¿Sí? Dice que tomó una de las costillas, una de las partes donde a lo mejor está cerca del corazón, para amar y respetar a la mujer, ¿sí? Una de las partes donde normalmente la esposa se recarga, ¿sí? No le quitó un pedazo de cabeza para que la mujer gobernara al hombre. No lo hizo así. Ni tampoco le quitó a lo mejor una parte de sus pies para que la pisoteara, como hoy en día muchos hacen con sus esposas, ¿sí? Entonces, pues vemos que Dios hizo las cosas perfectas, ¿sí? Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vemos cómo Dios forma la primera familia, le da forma, ¿sí? Los une. A lo mejor aquí no fue una unión voluntaria, pero lo importante que vemos es que Dios formó una familia de un hombre y una mujer. No de dos mujeres, no de dos hombres, ¿sí? No de tres personas, como hoy se forman algunas familias, sino un hombre y una mujer. Pero dice Dios que esto tenía que ser una unión, pero tiene que ser mediante un pacto o compromiso formal, ¿sí? ¿Con qué objetivo? De compartir sus vidas para siempre hasta que la muerte los separe, dice. Y también es con el propósito de formar una familia, de tener hijos. No es para criar perros, para criar gatos. No es para hacer una buena residencia y que no haya hijos que corran por ahí. No. El propósito era formar una familia, ¿sí? Entonces el pacto o compromiso debe de ser formal y también debe de ser público, no a escondidas, ¿sí? Y debe de ser aceptable socialmente. ¿Por qué? Porque pues te digo, hoy en día ya tristemente este maravilloso propósito de Dios también se está cambiando. Y hoy en día ya ves cada aberración. Hoy ya ves mujeres casándose con un mueble, casándose con un animal. Hoy eso está vigente, hermano, ¿sí? Se casan con un perro, se casan con un caballo, ¿sí? O un hombre se casa con un carro, ¿sí? Entonces, el compromiso debe de ser socialmente aceptable. Y para que este pacto se cumpla, pues debe de haber un sello, un pacto. ¿Cuál es ese sello? Dice, por tanto, dice Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? O sea, debe de haber ese pacto. Dentro del matrimonio, el hombre y la mujer, cada uno tiene una función muy importante. En esta relación tiene cada uno un lugar muy importante. Aunque son distintos en su forma física, ¿sí? Porque somos muy distintos,
El hombre pues es más brusco, tiene más fuerza, es más tosco, ¿sí? La mujer es más cariñosa, pero cada uno son muy importantes en esta unión, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el principal objetivo de cada uno de ellos? Debería de ser, ¿sí?, mejorar esta relación y mejorar esta pareja y formar una buena familia. Ese debería de ser el objetivo principal, ¿sí? Pero como se han cambiado muchas cosas, se han cambiado muchos roles, hoy cada uno exige sus derechos. Hoy cada uno pelea por sus derechos. Hoy cada uno quiere decir, pues mira, yo tengo que hacer esto y esto me toca a mí, cuando debería de haber un acuerdo mutuo y dejar bien claras las responsabilidades que se tienen dentro de una familia, dentro de un matrimonio, ¿sí? Cada uno tiene responsabilidades y cada uno tiene derechos, ¿sí? Entonces, necesitamos entender cuál es mi derecho como hombre o cuál es tu derecho como mujer en la familia, para que puedas desarrollarte plenamente, para que puedas desenvolverte como miembro de esa familia y como un miembro importante, ¿sí? Porque a veces nada más peleamos nuestros derechos, pero no vemos los derechos del otro. No estamos mirando los derechos de mi pareja. Y cuando eso sucede, empieza a formarse una familia disfuncional. Empiezan a no caminar las cosas, ¿sí? Ojalá, hermano, ojalá estés atento a lo que a continuación vamos a hablar, ¿sí? Porque necesitamos entender el propósito que tiene Dios para nuestra familia a través nuestro. Tu responsabilidad, ¿sí?, en este matrimonio, tu responsabilidad en esta familia. Por ejemplo, el derecho de un hombre en su hogar, en su matrimonio, ¿sí? El derecho del varón tiene derecho a la fidelidad de su esposa, ¿sí? Que su esposa no tenga en mente a otra persona. Porque hoy en día estás comparando a tu esposo con el artista del momento, con el deportista del momento, lo comparas física, mentalmente, económicamente a lo mejor. Ay, ¿cómo quisieras que se pareciera tu esposo a fulano de tal? No, hermana. El esposo tiene derecho a que tu mente no tenga otra persona sino a él nada más. El esposo tiene derecho a dirigir su matrimonio, su hogar, su familia. Y cuando hay un conflicto de intereses, hermanos, cuando no se han puesto de acuerdo, bueno, la decisión es del varón. Tiene que tomar la decisión él con sus consecuencias también. Se puede equivocar, a lo mejor ya le dijiste, a lo mejor ya le sugeriste, oye, a lo mejor es esto, pero al final de cuentas, si él toma la responsabilidad de lo que suceda, él también tiene la última palabra, ¿sí? Tiene derecho al cariño y compañía en forma exclusiva de su esposa, como persona, ¿sí?, como su esposa. Y esto tiene que ser por encima de tu papá, de tu mamá, de tus amigos, de alguna actividad. Porque muchos únicamente descansan sábado y domingo, o a veces a lo mejor nada más el domingo, y muchos se van con su familia. Y a veces ni a su esposa se llevan, Tiene derecho también a tener relaciones con su esposa sin manipulación, porque tristemente hoy en día eso es muy manipulable,
¿sí? Si no me compras esto, si me llevas a cenar hoy, si me llevas con mi mamá, ¿sí? Si me llevas de vacaciones, si me llevas al mar. O sea, son muchas cosas y a veces hasta nos pudiera dar risa o decir son pequeñeces, pero las pequeñas cosas echan a perder el perfume del perfumista, dice. Una mosca, dice la palabra. O sea, ¿qué es una mosca? Es una pequeñez. Sí. Sí. Pero también, fíjate bien, también no nada más tiene derecho a eso el hombre también tiene derecho a amar a su esposa, como dice la Escritura. Y dice la palabra de Dios allá en Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, ¿cuál es el estándar de ese amor que debes de sentir por tu esposa? El que Cristo tuvo por la iglesia, hermano. ¿Sí? Ese es el estándar al cual debemos de medir nuestro amor por nuestra pareja. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sacrificial, un amor que muy poco hoy en día se ve. Y también tiene derecho a proveer económicamente para las necesidades de su hogar y familia, para que todo lo que se necesita en el hogar, los servicios, todo, la ropa, el calzado, todo eso, lo provea el varón para la comida, para las medicinas si es necesario, ¿sí? Para estar al pendiente de las necesidades de su esposa. Ese es el derecho que tiene el varón. Y también tiene derecho de proteger a su esposa de cualquier peligro que la aceche. Esto es proveer un hogar digno, proveer todas las necesidades de ese hogar, que ninguna cosa que pudiera afectar a su esposa esté afectando, ¿verdad? Tiene derecho también a dirigir su hogar con amor y respeto, no utilizar gritos y majaderías, chantajes o amenazas, ¿sí? Porque a veces se olvida que Dios es el que te provee todo, pero a veces tú a través de eso quieres chantajear, quieres amenazar, ¿sí? Y si sigues trabajando, te bajo el gasto. Y hoy no vas a ir a tu familia, a ver a tu familia, a ver a tu mamá, porque si no, te recorto el gasto. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y son cosas que pasan, hermano. Ojalá y en tu hogar, en tu matrimonio no estén pasando. Primera de Pedro 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, esto es un buen consejo para nosotros como varones. ¿Qué te dice el apóstol Pedro? Vive con ella. ¿Sí? Vosotros maridos igualmente, dice, vivid con ellas. Bueno, pero es que sí vivo con ella. Sí, pero vive con ella, no seas un desconocido que sale por las mañanas. Sale temprano a trabajar y llega por la noche. Ya sus hijos están durmiendo. Cuando en la mañana se para y se va, sus hijos están acostados. Cuando en la noche llega, sus hijos están durmiendo. ¿Sí?
Y los fines de semana córrele con los amigos. Y los fines de semana córrele al fútbol. Y los fines de semana se van. Y el domingo, no, pues el domingo que es familiar, no, pues es que tengo que servir en la iglesia. Sí. Y nunca estás para tu esposa. Sí. Por eso el apóstol Pedro dice, vive con ella, no seas un desconocido para ella. Sé sabio con ella, dice. Hazla sentir que es muy importante para ti. Demuéstraselo, díselo. Honra a tu esposa. Dale el lugar que les corresponde. Es una parte de ti mismo. Y es parte importante de la familia que has formado. Y dice más, trátala como a vaso más frágil. Sí. No le hables de una manera áspera. Es pecado delante de Dios. Sí. No, pero es que dicen que somos iguales. Físicamente no, hermano. La mujer es más frágil, es más sensible. Por algo también Dios no permite que la mujer dirija una iglesia. ¿Por qué? Porque sentimentalmente es más frágil, actúa más sentimentalmente que el varón. Sí. Pero tú tienes que tratarla como a vaso más frágil. Sí. Y tienes que tratarla también como una igual a ti. ¿Por qué? Porque es coheredera del reino de Dios. Es un alma, sí, delante de Dios. Sí. Y ella va a estar ahí, en el cielo, igual que tú. No vas a tener más privilegios que ella. Sí. Por eso el apóstol Pablo dice, ámala como Cristo ama la iglesia. ¿Y cómo la amó? Pues a tal grado que se entregó por ella. Sí. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué se entregó por ella? Volvamos a Efesios 5:26. Mira con qué propósito ama Jesús a su iglesia. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el propósito de que tú ames a tu esposa, como Cristo? Para que la santifiques, para que la apartes, para que la guardes de este mundo, de la maldad, del pecado. Cristo lo hizo a través de la palabra. Bueno, tú también tienes esa responsabilidad. Sí, Cristo limpia la iglesia con la palabra, tú tienes que instruirla en la palabra para quitar a lo mejor todos esos malos hábitos que se vienen arrastrando de nuestras familias disfuncionales que fuimos formados en esas familias disfuncionales y que traemos tantas costumbres, tantos hábitos, tantos ritos religiosos. Y que el varón como cabeza de hogar tiene la responsabilidad de instruir a través de la palabra de Dios, ¿sí? De acuerdo a los mandamientos. Aquí está, hermano. ¿Sí? (27) dice, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Con qué propósito hace esto Dios? Para presentársela a sí mismo. ¿Con qué propósito quieres que tu esposa sea una hija de Dios, una hija temerosa de Dios, una hija que te respete, que te ame, que te sirva? Pues con el propósito de que formen esa familia, con el propósito de que esté bien delante de Dios, ¿sí? Entonces, no estás esforzándote para que se la presentes a otro, para que otro la disfrute, porque tristemente muchas veces eso es lo que sucede. Lo que tú no valoras de las cualidades que tiene tu esposa, de los atributos que tiene tu esposa, otro sí lo va a valorar, hermano.
Y Cristo limpió a su iglesia con el propósito de presentársela a sí mismo, no de presentársela a otro. Pero hoy en día, ¿qué dicen? Tienes tan descuidada tu hogar, tu esposa, que a lo mejor en lugar de que tú la estés disfrutando, en lugar de que tú estés con ella, otro a lo mejor es el que valora lo que tú tienes en casa. ¿Sí? Otro que a lo mejor llega a entregarle el gas, otro que a lo mejor llega a entregarle el mandado, ¿sí? Y así, un vecino. Entonces, si te das cuenta, pues Dios nos habla muy claramente a nosotros como varones. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cómo te amas tú, hermano? ¿Cómo te quieres? Todo hombre, todo varón se ama a sí mismo, hermano. No digamos que esto no es cierto. Todo varón se ama a sí mismo, se quiere. Aún aquellos que se suicidan se quieren a sí mismos porque quieren dejar de sufrir, porque quieren estar mejor y por eso actúan de esa manera. Pero tú, ¿cómo te amas? ¿Sí? ¿Quieres estar mejor? ¿Tú quieres ser feliz en tu matrimonio? Haz feliz a tu esposa, hermano. ¿Sí? Ámala con el amor ágape, el que todo lo sufre, el que todo lo espera, ¿sí? El que no es egoísta. 29 de Efesios, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y nuevamente pone el ejemplo, Cristo a la iglesia, ¿sí? Susténtala en todas las áreas, física, espiritual, afectivamente, cuídala. Es un alma de Dios que Dios ha puesto en tus manos, hermano, ¿sí? Y Dios te da la oportunidad, fíjate bien, Dios te da la oportunidad de servirle a través de desarrollar ese ministerio que Dios ha empezado en ti. ¿Cuál ministerio? De ser sacerdote de tu hogar. Porque muchos queremos predicar en el púlpito, muchos queremos servir, queremos predicarle a la gente. Bueno, Dios dice, aquí puedes empezar tu ministerio, ¿sí? El primer paso que tienes que dar es gobernar con sabiduría tu hogar, es llevar a un crecimiento espiritual a tu familia, ¿sí? Sí, no es lo primero que queremos hacer es andar de aquí para allá, sirviendo aquí, sirviendo allá. No, lo primero que tienes que hacer es servir en tu casa, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer es ayudando a tu esposa, porque vas a ayudar a mucha gente y después Dios te va a decir, ¿y tu esposa dónde está? Y tristemente hoy en día pasa que hay dizque cristianos que se divorcian y se van a otra iglesia y se van a servir a otro lado y siguen su ministerio. Pero un día Dios les va a decir, ¿y tu primera esposa dónde está? ¿Sí? Fíjate bien, hermano, si tú fueras a un terapeuta, a una persona especializada en dar terapia a los matrimonios, ¿sí? Y tú llegaras a consultarlo, y tú le llegaras a consultar, oiga, ¿qué puedo hacer para mejorar mi matrimonio? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi familia? ¿Sí? Y estas son algunas cosas que él te diría, fíjate. Y él a lo mejor no basado en la Biblia. Pero fíjate que hay mucha coincidencia en algunas cosas. Él te diría a lo mejor, ama a tu esposa como a ti mismo. ¿Sí? Ámala, sírvela. Dile cuánto la amas. ¿Sí? Jamás la dejes en ridículo.
Cuando vienen las luchas, las pruebas, cuando viene el problema, no busques culpables, sino busca soluciones. Te va a decir, pasa tiempo de calidad con tu esposa. Sí. No le grites nunca, y menos delante de la gente. No la compares con otra persona. Te va a preguntar cómo está tu intimidad con ella. No la descuides, no descuides esa intimidad con ella. ¿Cómo eres? ¿Tienes secretos con ella? No, no tengas secretos con ella. Ah, no, pero mi celular no me lo toques. Sí, ese es privado. Es más, hasta contraseña tiene para que no te metas. Pero quién sabe cómo le hacen. El chiste es de que encuentran esa contraseña y te lo abren. Y ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Sea agradecido con ella, aún en las cosas pequeñas. Disfruta de su compañía, no seas aburrido. Porque a veces estás con ella y ya estás cabeceando y ya no sabes ni qué hacer. Te va a decir, no pongas a tu familia por encima de ella. Sí, no pongas a tus propios hijos por encima de tu esposa, a tus propios padres por encima de ella. Sí. Y una de las áreas también que manejan mucho los terapeutas es, no uses el dinero para manipularla. Sí. No la castigues con el silencio. Ah, bueno, pues ahora ya no te hablo. Sí. No te pases criticando su cuerpo. Y son consejos prácticos que un terapeuta te da, ¿eh? No un pastor a lo mejor. Porque, por ejemplo, si tú fueras a ver, si tu matrimonio estuviera en crisis, y tú te acercaras a un hombre que teme a Dios, a un hombre que conoce de la palabra de Dios, a un hombre que es temeroso delante de Dios, y puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un anciano, puede ser un hermano de la congregación, pero que tú le llegaras con una situación muy difícil en tu matrimonio. Oiga, hermano, quiero platicar con usted, necesito platicarle algunas cosas, necesito que me aconseje en esta situación, porque ya la situación en mi matrimonio, en mi familia, es insoportable. Ya no se puede mi matrimonio seguir adelante. Ya es insostenible esa situación. ¿Qué te diría ese hombre de Dios? Te sacaría Efesios 5:25, hermano. Te diría, pues ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Te diría, ¿sabes qué, hermano? Ve y ama a tu esposa. ¿Sí? No, hermano, es que en esta relación ya no hay nada bueno. Ya no hay nada bueno, las cosas están mal. Él te diría esto, hermano. Cuando te casaste, juraste que en las buenas y en las malas. Estas son las malas. Ve y ama a tu esposa. Sí. No, hermano, pero es que esta relación es tóxica, es enferma, no veo cómo mejorarla, ya no tiene remedio. ¿Qué te diría cuando dijiste, sí acepto? Dijiste en la enfermedad y en la salud. Esta es la enfermedad. ¿Sí? Pero esta relación, hermano, nos va a matar, porque pues ya tronó. Bueno, cuando tú firmaste dijiste, hasta que la muerte nos separe, ¿o no? Ella vive, ve
y ámala. Es lo que dice la Escritura. No, hermano, pero yo creo que Dios no quiere que suframos. Dios no quiere que sigamos así sufriendo con nuestra pareja. Si alguien conoce de Dios y escucha esta idea, te pones a pensar, bueno, Dios dio a su hijo, a su único hijo, fíjate, ¿sí? Y lo dio para que Él viniera y pagara pecados que no cometió, sufriera en la cruz del Calvario. Y tú vienes y dices que no puedes aguantar a tu esposa. Y tú vienes y dices que no puedes sufrir por tu esposa, cuando la Biblia te está diciendo, ve y ámala. Ámala como Cristo amó a su iglesia. Pero es que ya no somos nada, es que ya, yo creo que ya ni podemos estar juntos, ¿sí? Ya ni familia somos, a lo mejor va a decir, ¿sí? Bueno, si ya no son familia, Dios dice, ama a tu prójimo más cercano. Y por el momento ese es tu prójimo más cercano, ¿sí? Tu esposa es tu prójimo. No, pero yo creo que ya prójimo ya no. Ahora es mi enemigo. Ahora somos enemigos. Bueno, Dios dice, ve y ama a tu enemigo. Ve y ámala. ¿Sí? Porque tristemente la gente se acerca para escuchar un consejo que vaya adecuado a lo que él quiere escuchar. No lo que Dios dice, no lo que Dios quiere, sino que yo quiero que me des un consejo para que mi conciencia esté tranquila, para que el que tiene la culpa sea el otro, no sea yo. ¿Sí? Entonces, pues, hermano, ojalá y tú no estés en ninguna de estas situaciones, ¿sí? Pero ojalá y hayas o entiendas por qué a lo mejor tu matrimonio no está funcionando de acuerdo a lo que tú esperabas, ¿sí? De acuerdo a la idea, a lo que tú pensabas, ¿sí? Bueno, Dios quiere que se vuelvan por esas sendas antiguas. Lo poco que entiendas, vuélvete a esa senda antigua. Ve y empieza por el principio. Por eso Dios te trajo para escuchar hoy, ¿sí? Para que te des cuenta de algo que pudieras estar haciendo mal, de algo que no vaya de acuerdo a la palabra. No tardes en ponerlo por obra, hermano, porque delante de Dios no va a haber excusa para que puedas decir, es que yo no sabía eso. Es que antes de que me uniera a ella yo no sabía eso, pero hoy lo sabes. Y por eso antes de que vayas a pedir consejo con alguien, ve primero al manual más completo que Dios nos ha dejado y que es la palabra de Dios. ¿Sí? Ve y platícalo antes con Dios, ve y platícalo con ella, con él, porque la Biblia así te marca, ¿sí? Antes que vayas con alguien, dice, ve con tu hermano, a solas y traten ese asunto, y platíquenlo y vean cómo estamos caminando delante de Dios. ¿Sí? No, delante de Dios no vamos a pasar por ignorancia, hermano, porque aquí está todo lo que necesitas para formar una familia. Esperamos que a través de estas 4 o 5 pláticas que demos de la familia podamos entender un poquito más acerca de la problemática familiar en nuestros hogares y por qué nuestras familias no funcionan de acuerdo a la palabra de Dios.
porque la palabra no se equivoca. Los que nos hemos equivocado somos nosotros. Pero Dios, en su buena voluntad, a cada momento está diciendo, por ahí no es el camino, por ese camino que llevas no es el correcto. Vuélvete una vez más. Vuelve una vez más a iniciar por el camino correcto. ¿Sí? Pues esperamos, hermanos, que a través de esas pláticas podamos entender más las problemáticas familiares que tenemos en nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque, pues, amado Dios, todo llega a su tiempo, Padre. Y tú quieres que haya familias funcionales en medio de nosotros. Tú quieres que haya padres, esposas responsables. Señor, graba tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Y en aquellos que hemos tomado decisiones equivocadas, Señor, permite, amado Dios, que nuevamente volvamos a esa senda antigua, Señor. Que volvamos, amado Dios, a ponerte en primer lugar, como nos decía el hermano al principio, como dice tu palabra, para ponerte en primer lugar de nuestra vida, Señor. Porque ese es el principal paso que tenemos que dar. Buscar el reino de los cielos y su justicia. Y lo demás que son matrimonios felices, que son hijos felices, lo demás va a venir a través tuyo, Señor. Siempre y cuando nosotros pongamos las bases para que, amado Dios, nuestras familias puedan ser ejemplo y puedan motivar a otros para acercarse a ti, Señor. En tus manos preciosas nos ponemos, Señor, para que tú vengas y trates con cada uno de nosotros como varones, Señor, como cabezas de hogar. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor.